buenas noches, gente bonita. Yo soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Muchos de los que me conocéis sabéis que el documento de voluntades anticipadas se volvió el documento pilar de mi vida personal y profesional. Y hace unos días, hablando con Paloma Cava, después de verla en un directo con la doctora Girón, me ofreció entrevistarla y para mí es un placer traer a profesionales que nos van a demostrar, porque lo han visto de primera mano, la importancia de ese documento del que os hablo continuamente y que, como os he dicho, es el pilar de mi vida personal y profesional. Doctora Girón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablarle a nuestra audiencia de ese documento al que todavía muchos no se acercan y que es de vital importancia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ruth, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar y conversar sobre un tema tan importante que además nos atañe a todos en un momento de nuestra vida. Y bueno, aunque la sociedad sigue viviendo de espaldas a la muerte, pues al final nos damos cuenta de que esto nos va a llegar a todos y que yo creo que cuanto primero seamos conscientes de todo lo que podemos llegar a hacer para tener un buen final en la vida, pues bueno, puede ser muy gratificante para todos. Sobre todo por tener una buena información para poder decidir después, ¿no? Justamente, pues este espacio se trata de eso, de dar la mayor información, sobre todo de personas que, como usted, han tratado con el tema de primera mano y sabe los beneficios que puede tener el que ese documento esté presente en la vida de las personas que, como cualquiera de nosotros, puede necesitarlo súbitamente. Y hay algo que me ronda la cabeza desde hace unos días y es pensar que hay dos situaciones que a los seres humanos nos nubla la razón. Uno es la salud y el otro la enfermedad. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando estamos saludables, la enfermedad la vemos muy lejos y cuando estamos en enfermedad, solamente pensamos en estar saludables. Y lo que hay en medio, lo que puede suceder, es algo que se nubla totalmente. Así que muchas gracias y vamos a Gracias a meternos ti. en materia. Yo estaba comentando que nos hemos conocido a través de Paloma Cava, de En Paz, porque fue usted la persona que le dio la mano para que ella pudiera transitar y acompañar a personas muy amadas. Vamos a entrar directamente en materia porque realmente no quiero perder ni un solo instante de valor para que usted le pueda decir a nuestra audiencia qué significa el documento de voluntades anticipadas ante una eventualidad en la que la persona a la que usted tiene que atender no tiene voluntad. Bueno, me puedes tratar de tú, ¿eh? Me encantaría que me trataras de tú. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y por la confianza. Sí, vamos a hablar del documento de voluntades anticipadas, que también se llama de instrucciones previas o testamento vital, ¿eh? Podéis oír estas tres cosas en el ámbito de lo que estamos hablando. Y es un documento, valga la redundancia, en el que todas las personas mayores de edad y sin una incapacidad jurídica o con las funciones intelectuales superiores conservadas, o sea, con capacidad de decidir, eh, podemos hacer, sobre todo, para poder elegir cómo queremos morir. Se basa en el principio de la dignidad de las personas. El principio de la dignidad, desde el punto de vista bioético, lo que tenemos es derecho a una buena muerte. Y entonces, para poder tener una buena muerte, tenemos el derecho y vamos a poder tener la oportunidad de hacer un documento que nosotros vamos a decidir, que podemos decidir con nuestro médico de cabecera y la familia, que podemos decidir entre los familiares y amigos más cercanos, que luego hablamos también de cómo nombrar, hace falta nombrar un representante, etcétera. Pero sobre todo elegir que no queremos sufrir sin necesidad, que queremos tener alivio de sufrimiento y el dolor en la última etapa de la vida, que tenemos derecho a eso y vamos a poder decirlo.
hasta dónde queremos que se nos siga tratando o no, hasta dónde la obstinación terapéutica, hasta dónde la limitación del esfuerzo terapéutico, que más adelante podemos hablar y comentar. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir innecesariamente, porque queremos que cuando llegue un momento que sea valorado por los profesionales como la última etapa de la vida, como un momento final o situación de últimos días, como decimos también en paliativos, entonces haya unos profesionales que teniendo el documento puedan decidir exactamente qué es lo que hay que hacer y que eso no sea nunca un conflicto entre familia, entre allegados, que no siempre es la familia, a veces son los vecinos, los amigos, los más allegados, que no exista conflicto y que esa persona pueda morir en paz, que yo creo que es a lo que tenemos que aspirar todos los seres humanos, ¿no? Como tal. Y por eso se creó este documento, que además en marzo del 22 por Real Decreto ya está sistematizado, o sea, ya hay telemáticamente, con lo cual ya hay un registro telemático y puede figurar tanto en hospitales como en los centros de salud y en la consejería de cada comunidad, que es donde se registra. Mira, una pregunta, ya Sí, que me has dicho que te trate de tú. Ya me sí, siento hasta claro. más cercana contigo, aunque tú estás, creo que estás en Hombre, Barcelona y yo estoy aquí en la región de Murcia, pero ya me siento mucho más cerca. Cuando estás diciendo lo de telemáticamente, yo tengo la situación aquí en la región de Murcia de que los médicos no saben cómo tienen que acceder a ello. Entonces, dices que está telematizado a nivel sí, nacional. sí, lo que pasa es que no está en todos los hospitales. Por ejemplo, yo aquí en el Hospital de Vallecilla de Santander, que ahora estoy en Santander, Ah, pues yo sí soy de que... Santander. Ah, pues mira, qué casualidad, Sí, qué yo bonito, no lo sabía. gracias. Bueno, pues ya somos dos de Santander. Pues mira, en el Hospital de Vallecilla de Santander, por ejemplo, si hay un paciente que tiene las voluntades anticipadas firmadas y están registradas en consejería, en la historia clínica ya sale un puntito rojo. Entonces Wow, tú qué buena sabes que noticia. cuando accedes a la historia puedes acceder a ese puntito en caso necesario solo. O sea, las voluntades anticipadas están para consultarlas solo en caso necesario, cuando sea necesario para el profesional, no cuando nos queramos meter nosotros y queramos ver nada, no, porque el paciente tiene derecho a esa privacidad. Entonces, solo se consulta en caso necesario. Claro, nosotros en caso de en situación paliativa, pues al final lo tienes que consultar. Entonces, sí que es importante que figure ese registro ya a nivel hospitalario. No en todos los hospitales está y es algo que hay que ir haciendo. Lo ideal sería que se generalizara en todos los hospitales de España y que podamos tener acceso a esa información los profesionales cuando de verdad se necesite. Luego, por Hilda, otra tendría una parte, pregunta antes de sí, continuar, porque ahora me surge una duda y yo dije, nos vamos a meter en materia, pero ¿cómo un médico que se licencia decide entrar en cuidados paliativos? Quiero decir, el médico con su juramento viene a salvar vidas, pero cuando entra en paliativos sabe que está acompañando un final de vida y en muchas ocasiones se encuentra con esa necesidad interior de salvar esa vida. ¿Hubo una lucha tuya interior entre salvo vidas o acompaño a la muerte, que es realmente el final de un proceso? eh, no, porque mira, esto forma parte de la evolución del trabajo profesional a lo largo de los años, ¿no? Yo cuando acabé la carrera no tenía esta idea. De hecho, hice una especialidad completamente diferente a esta y estaba con, bueno, con deportistas de élite y con gente, vamos, totalmente sana, ¿no? Todo lo contrario. Lo que pasa que, bueno, luego a lo largo de la vida surgen situaciones, circunstancias, pues que te hacen plantearlo. Y fue cuando verdaderamente, pues me lo planteé y porque vi casos muy cercanos y entonces te planteas que de verdad pues sí que es importante que la gente que a la que quieres se muera bien. Y luego, también como médico, pues ves casos de pacientes pues que te hubiera gustado que hubieran muerto mejor, que igual no hubieran pasado tanto sufrimiento en los últimos días. Y tanto para seres queridos como para pacientes en general, aunque no sean tan cercanos a ti, pues yo creo que forma parte también de la medicina, ¿no? Desde el punto de vista ético, de por qué tiene que sufrir alguien sin necesidad. Dentro de lo que se puede hacer, claro, tenemos herramientas, pero desgraciadamente no todo siempre llega a paliar totalmente el dolor, ¿no?
o el sufrimiento existencial de las personas por mil circunstancias que hay, ¿no?, en la última etapa. Pero bueno, esto ha sido, desde mi punto de vista por lo menos, en mi caso, ha sido algo que he ido desarrollando a lo largo de los años. Y bueno, al final me quise dedicar a esto y me formé Y para esto, ¿no? definitivamente lo has hecho muy bien desde que Paloma lo decía con ese amor, porque creo que ese pedestal que construye a tu lado o para que tú estés en él, porque ella siente que ese acompañamiento le permitió transitar ese momento tan complicado, esos momentos tan complicados, de una forma también amorosa para ella. Mm. Y cuando ya me encuentro con médicos como tú, que tiene tan claro que el documento de voluntades anticipadas le está facilitando la vida, cuando tú también tienes que encontrarte con profesionales, colegas, que prefieren ir hasta la última medida terapéutica tratando de alargar la vida, ¿qué sientes? O sea, ¿qué conflicto hay en esa práctica propia donde valoras la dignidad del paciente y otro colega que quiere llevarlo hasta lo a alargar la vida a pesar de que haya carecido de dignidad ese último tramo? Bueno, esto es lo que desde el punto de vista de la bioética llamamos la obstinación terapéutica o la agresividad terapéutica, que son dos términos diferentes, ¿eh? Eh, es muy difícil, ¿eh? O sea, no todos los profesionales, desgraciadamente, vamos con esto en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay especialidades que se dedican a curar. Entonces, muchas veces para el médico es un fracaso terapéutico, ¿no? El hecho de no haber podido curar esa enfermedad y entonces, bueno, es muy difícil reconocer un fracaso, entre comillas, porque hay enfermedades que no son curables, hay enfermedades que no están en nuestras manos a veces que evolucionen bueno, hacia la gravedad, ¿no?, en un momento dado, o hacia el final, y nos gustaría curar a todos, evidentemente, pero hay un momento en que si ya no se puede curar, entonces es cuando los cuidados paliativos pueden aliviar, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, ese paso no es fácil, ¿eh? Porque hay enfermedades, pues, bueno, de hecho somos médicos porque queremos curar, ¿no? Pero, bueno, también tenemos que ser humildes para reconocer que no siempre se puede lograr, que el ser humano y el paciente evoluciona en la enfermedad hacia un lado o hacia otro, dependiendo a veces si reacciona o no a los tratamientos, y desgraciadamente no todo está en nuestras manos, ojalá, pero no siempre es así. Luego depende, claro, de los diagnósticos, del tipo de enfermedad, de la evolución, de en qué momento diagnosticas la enfermedad. Por ejemplo, en esto es que me puedo referir al cáncer en cuanto a la oncología, ¿no? Pues para el oncólogo yo entiendo que es muy difícil porque él quiere curar a esa persona, vamos, por supuesto que la quiere curar, y yo lo entiendo además. Y, pero llega un momento que cuando ves que la evolución sigue y que cada vez es más progresivo, a pesar de los tratamientos, es muy difícil decir, bueno, hasta aquí ya no podemos hacer nosotros nada más, ¿no? Que es para el paciente también es una situación muy impactante y muy difícil. Pero bueno, ahí es cuando también tenemos la otra especialidad, que somos nosotros, que son los que le vamos a acompañar desde ese momento, y mucho antes, como ya dijimos el otro día en la entrevista, ojalá fuera mucho antes, pero al menos desde ese momento en el que ese paciente se encuentra impactado ante la situación de decir, ¿y ahora qué me queda? Nosotros le vamos a poder acompañar desde el punto de vista emocional, psíquico, en un sufrimiento pues muy, muy importante. Y desde el punto de vista espiritual también, como ya dijimos, o sea, en diferentes las fases de la persona, ¿no? En todas las esferas, perdón. Y le vamos a estar acompañando ahí hasta el final. Ese es nuestro papel de los médicos de cuidados paliativos. Pero yo Mira, de entiendo que todas es muy formas, difícil, ¿eh? hay un aspecto importante y es que los médicos, antes que médicos, son personas, pero ni a las personas que no somos médicos ni a los médicos se nos hace esa conexión entre que la muerte realmente es parte del proceso de la vida y, por supuesto, si hay un diagnóstico, hay una metástasis, hay una situación irreversible, pues acompañar en ese proceso, paliando todo lo que se pueda el dolor y el sufrimiento, hace que la persona también se sienta
querida en su dignidad para llegar a ese momento final. No solamente ella, sino su entorno. Entonces, también estabas mencionando algo que me parece muy importante y nosotros siempre lo comentamos, el por qué paliativos tenemos que relacionarlo con muerte. Y es realmente porque siempre llega cuando está el proceso de morir en marcha. Si el proceso de paliativos comenzase con el diagnóstico, pues en muchos casos estaríais paliando ese sufrimiento sin que haya llegado el dolor. Y posiblemente, como en muchos casos de cáncer, pues se ha logrado llegar a la cura de ese paciente y no ha sido paliativos muerte, sino paliativos cura. Bueno, eso sería lo ideal, ¿eh? Lo ideal de los cuidados paliativos, como ya comentamos en la entrevista pasada, es poder acompañar desde el diagnóstico del paciente, tanto del diagnóstico de enfermedad oncológica como no oncológica. Lo que pasa es que eso es lo ideal porque verdaderamente pues, hace falta muchos más recursos de los que hay para poder hacer esto, ¿no? Entonces nosotros llegamos siempre cuando está el paciente ya pues bastante deteriorado, bastante avanzado, en una situación pues muy difícil para él porque es cuando empieza a ver bueno, que ya no hay marcha atrás, ¿no? Que ya todo va a ser hacia el final. Y eso es muy difícil, para el paciente, para los familiares, para las personas más allegadas a este paciente. Ahí estamos nosotros para acompañar en todos los sentidos, ¿no? Y es un acompañamiento que, bueno, cuesta, pero para que también, claro, evidentemente también estamos formados para eso. No es fácil, no es fácil, pero bueno, pues al final te das cuenta que sí que ayudas, sobre todo ayudas al paciente, pues muchas veces afortunadamente a morir en paz, ¿no? Y entonces, Has bueno, dicho pues algo eso. muy, muy, muy importante porque, claro, este espacio está para hablar del documento de voluntades anticipadas. Y has dicho una palabra que es clave porque en muchas ocasiones la gente piensa que el documento sale en el primer momento que apareces en el hospital, aún estando consciente. Y tú lo has dicho claramente, ese documento se utiliza solo en caso de necesidad. Y me gustaría que tú fueses la persona que recalcase cuál es el momento en el que ese documento se recupera para saber qué hacer. Perdón, No pasa nada. perdón, perdón que se me ha ido aquí Son un cosas del momentito, directo. ¿eh? Bueno, esto, eso es lo difícil muchas veces, ver exactamente en qué momento estamos para decidir qué decisión tenemos que tomar. ¿Eh? Eh, ya tenemos que hablar de un estado muy avanzado de la enfermedad, sobre todo en el momento que vemos claramente que la enfermedad es incurable, que es progresiva, que es un estado avanzado y que entonces tenemos que tomar a veces decisiones que ya son paliativas, las cuales son, sobre todo, aliviar el sufrimiento y el dolor de esa persona, de ese paciente, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que tirar de ese documento porque queremos saber exactamente qué es lo que deseaba el paciente, que en ese momento muchas veces no está consciente. Porque sí que quiero dejar muy claro que mientras el paciente esté consciente, prevalece siempre su decisión ante cualquier documento anterior firmado, sea ante Mira, una pregunta, notario, ante porque testigos, etcétera. Incluso teniendo un representante, si el paciente está consciente, hasta el último momento puede revocar siempre cualquier decisión. Y tenemos que respetarla, porque si está consciente y capaz de decidir, tenemos que respetar siempre su decisión. Eso es importantísimo. Y tiene todo el derecho el paciente a que se le escuche, a que le respetemos su decisión dentro del marco legal. Estamos hablando siempre dentro del marco legal. Y entonces podamos ayudarle para que muera como él quería morir. Pero bueno, sobre todo prevalece siempre los principios de la bioética, que son el principio de beneficencia, de hacer el bien de la buena muerte, de que no sufra ese paciente, y luego el de no maleficencia, que es no hacer daño. Eso es muy importante. Y ahí es donde el documento tiene una validez, vamos, imprescindible, en el sentido de que vamos a evitar pues que el paciente pueda sufrir ante
un profesional que igual no le daba tanto valor, que a veces hay mucha obstinación terapéutica porque hay que seguir tratando hasta el final, y a veces hemos visto casos muy tristes de pacientes con quimio casi hasta el último momento de morir, ¿no? ¿Que era necesario? No. ¿Iba a curar algo? No. Entonces, ¿qué necesidad había? Luego quiero aclarar una cosa que es muy importante, que a veces se da una quimio paliativa. Por eso te digo que hay que aclarar muy bien los conceptos. Una cosa es la quimio con intención curativa, que hay un momento en el que la enfermedad está tan avanzada que es que no tiene sentido. La mayoría de los oncólogos, pues generalmente lo ven, y además, bueno, hay que respetar su decisión. Pero algunos, pues eso, es lo que se llama obstinación. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ¿Por qué hay que seguir? ¿Vamos a mejorar algo? No. ¿Los efectos secundarios van a beneficiar al paciente en algo? Tampoco. Lo que pasa es que a veces hay una relación, un vínculo igual de 20 años de tratamiento, en el que es muy difícil decir a un paciente, ya no vamos a poder seguir dando quimio, por ejemplo, hablo quimio, pero bueno, generalmente es la quimio porque la radio se combina, la cirugía ya ha estado antes, entonces la quimio es un poco siempre la que sigue. Entonces, es muy difícil, yo lo entiendo, y yo entiendo que hay que ponerse ahí, pero bueno, tenemos como profesionales tenemos que saber decir también hasta aquí podemos hacer, a partir de aquí vamos a hacer otro tipo de acompañamiento y no te vamos Linda, a dejar solo. ¿te has encontrado con pacientes que estando conscientes de su situación? Quiero saludar a Paloma, que es la persona que nos ha unido y que está ahora con nosotras también. ¿Te has encontrado con pacientes que están conscientes de la situación, que están conscientes de que el final está cerca, que dicen, no quiero más tratamiento? Sí, claro, y eso es lo que tenemos que respetar, ¿eh? Por eso quería aclarar antes lo de la quimio paliativa, porque sí que es cierto que, bueno, hay un abanico de enfermedades oncológicas, que es cierto que la quimio paliativa sí que ayuda al paciente sobre todo a mantener, a contener una sintomatología que podría ser mucho más perjudicial si de verdad no estuviéramos dándole nada. Entonces ahí, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que está justificado. Ahora, la otra quimio curativa, si no tiene ningún sentido, tenemos que ser, pues bueno, tenemos que tener la ética muy presente, y como profesionales saber decir que, bueno, lo hemos intentado, pero hasta aquí. Y a partir de aquí, ahora vamos a empezar, no con el ya no podemos hacer nada, no vamos a poder hacer nada en cuanto a tratamiento curativo, pero vamos a hacer por ti hasta el final todo lo que esté en nuestras manos. Y te vamos a acompañar y no vas a estar solo y vas a estar siempre con los cuidados necesarios para evitar todo lo posible el sufrimiento, porque también tenemos que decir, y hay casos que son muy difíciles de controlar el dolor, por ejemplo, que no siempre se controlan el 100%, que ya nos gustaría, porque hay muchas circunstancias alrededor de ese paciente. Y luego hay patologías muy complicadas de poder que los tratamientos hagan el efecto que a nosotros nos gustaría. O sea, no es tan fácil, pero intentamos siempre, por lo menos paliar, si puede ser el 99%, pues mejor, ¿no? Linda, Entonces, hay eso es una lo cosa muy importante. importante que menciona Paloma y es cómo lidiáis, porque posiblemente el paciente es consciente de la situación, sabe que el final se acerca, ha entrado en ese proceso de aceptación que le permite decidir no más tratamientos porque yo quiero de aquí en adelante ser consciente de mi final, pero te encuentras con los familiares que quieren que hagáis lo que sea por mantener a ese ser humano más tiempo en este plano. ¿Cómo Bueno, lidiáis? pues Porque ahí, realmente es un panorama claro, bueno, pues con ahí un peso específico importante. en ese conflicto tan importante es donde si de verdad tenemos el documento nos va a ayudar muchísimo, porque siempre vamos a poder sacar, si el paciente ya no es consciente, para decidir, siempre vamos a poder sacar ese documento y decir, mire, este señor quería esto, no quería, o sea, quería una limitación del esfuerzo terapéutico, o sea, no más pruebas, no más tratamientos y solo paliar ahora mismo los síntomas. Claro, tiene que tener un buen control de síntomas, pero no vamos a hacer ninguna prueba diagnóstica más, no vamos a hacer ningún TAC, no vamos a hacer nada más,
porque ahora ya no hace falta, ya no necesitamos más diagnósticos, ¿eh? A veces sí que hay que hacer una prueba no cruenta, ¿eh? Porque según qué tipo de patologías, a veces nos ayuda a tomar una vía u otra, pero desde luego cruentas ninguna, ¿eh? Y luego tratamientos tampoco, ninguno que le haga tantos efectos secundarios como para que... Tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio más importante es que esa persona esté bien tratada, haya un buen control de síntomas y se encuentre emocionalmente lo mejor posible para seguir su tránsito. Eso es lo importante. Y ahí es donde tenemos que ayudar a los profesionales. Y ahí tenemos que nos ayuda también el documento de voluntades anticipadas, porque sabemos los deseos de esa persona, si ahora mismo no nos puede hablar y su familia nos está diciendo o pidiendo tal cosa y tal cosa. Entonces el documento... Linda, háblanos por favor de la figura del representante, que antes lo has mencionado y creo Sí, que es muy importante porque en ocasiones los representantes no somos siquiera familiares, no, para que no claro. haya ese vínculo emocional y podamos mantener la objetividad de respaldar ese documento. ¿Cómo ha Exacto. sido para ti la conexión con esos representantes en los momentos decisivos? Bueno, pues en general tengo buen recuerdo, ¿eh? No en todos, porque es cierto que, bueno, cada paciente tiene sus circunstancias y es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues cada caso es diferente. Lo que sí que es cierto es que cuando hay un representante y respeta las voluntades anticipadas, pues, hombre, facilita mucho las cosas, la verdad, para empezar, porque deja de haber conflicto en la familia, se respetan las voluntades del paciente y esa persona que es el representante, que es la persona eligió en su momento para que se representaran sus deseos, y entonces lo respeta, lo apoya y para nosotros es mucho más fácil a la hora de decidir, ¿no? Hay casos en que no es tan fácil, y desgraciadamente también me he encontrado con casos que el representante, aunque podía defender el documento, el resto de la familia igual no, ¿eh? Luego hay otros intereses, desgraciadamente, que hacen que la familia se ponga en contra a veces de las decisiones del paciente, ¿no? Por ejemplo, pues, sobre todo a la hora de alargar la vida cuando ya está en un estado tan final, que se sabe que a partir de ahí no va a haber una evolución, o sea, ya es un poco la agonía. Entonces, alargar esa agonía, ¿con qué necesidad? O, por ejemplo, pacientes que he llegado a ver, por ejemplo, bueno, en residencias, desgraciadamente, con enfermedades de Alzheimer, pues en fase muy avanzada. Piensa que son pacientes que están en la cama todo el día, que ni se mueven, ¿eh? Y bueno, pues no, cada vez que había algún incidente, mínimo incidente, había que mandar a urgencias a esa persona. Y bueno, nosotros como profesionales, tanto el equipo de médicos y enfermeras, pues nos oponíamos. Pero sin embargo, como no había documento de voluntades, al final era la voluntad de la familia. Y era durísimo y muy triste, tener que Muy ver una persona violento. así, pues mandándola a urgencias una y otra vez por orden de los familiares, porque nosotros ahí, pues aunque dijéramos que no queríamos, bueno, al final los familiares mandaban, ¿no? Y ¿Te has entonces visto hay en muchos algún momento en la intereses. necesidad de acudir al comité de bioética de una institución para tratar de solventar y de alguna manera de hacer entrar en razón a esa familia que está simplemente regida por el corazón y que no le está poniendo un poquito de razonamiento a la situación de tanta vulnerabilidad que en ese momento esa persona lo único que necesita es liberarse? Bueno, mira, también aquí te puedo decir que hay intereses de todo tipo, ¿eh? Incluso, desgraciadamente, llega a haber también pues intereses económicos, por ejemplo, ¿eh? Piensa que hay gente que está en las residencias que está cobrando una pensión y pues gracias a esa pensión, bueno, pueden vivir otros o pueden tener otros beneficios, ya no voy a entrar, no me toca a mí, pero bueno, ves que bueno que se intenta alargar todo lo que puede y en caso de que hay un trastorno, una descompensación de su enfermedad crónica, por ejemplo, que podrías decir, bueno, es que ahora ya no toca volver a urgencias, es que ahora no toca reanimar, que ya no toca ningún otro tipo de tratamiento, ¿no?
ni tratamiento, ni ningún tipo ni de antibiótico siquiera, ¿eh? O sea, porque igual es una persona que ha tenido 5, 10, 15 infecciones y ahora ya no toca poner más antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es lo que ves, ¿no? Que a pesar de todo, pues hay intereses, ¿eh? Y luego también hay gente, pues que es cierto también que cuesta muchísimo, muchísimo por un tipo de apego especial, por muchas circunstancias sociales, familiares, etcétera, personales, desprenderse de esa persona, ¿no? Entonces es complicado, la verdad. Entonces, con un documento, pues fíjate, todo lo que nos podríamos ahorrar. Y desgraciadamente hay mucha gente que no lo tiene todavía, ni, vamos, ya ¿Algún es personas. evento, algún hecho específico que tú tengas en mente, algún caso que tú digas, qué bueno que tenía el documento, para que sea muy claro para la audiencia el poder identificar la situación y lo que el documento pudo hacer por esa persona que estaba en proceso de final de vida? Bueno, pues sí, afortunadamente también hemos tenido casos, bueno, sobre todo, por ejemplo, en cuidados paliativos en el hospital, de personas que ya tenían el documento y que además toda la familia lo respetaba y estaba en consenso con esa persona, con lo cual facilita mucho las cosas, ¿no? A la hora de, por ejemplo, poner una bomba de infusión, cuando ves que ya esa persona ya está en la situación de últimos días y ya tienes que ponerle pues una bomba de infusión con un tipo de medicamentos que es para paliar el sufrimiento y el dolor y el sufrimiento a nivel, digo, también existencial, ¿eh? O sea, ahí bajas un poco el nivel de conciencia para que no sufra. Todo eso tienes que pedir permiso al paciente en caso de que sea consciente y cuando no es consciente a la familia. Entonces ahí sí que puede también haber un conflicto, pero si hay un documento y además la familia está de acuerdo, pues facilita mucho las cosas y entonces, bueno, pues se trabaja mucho mejor, la verdad, se trabaja mucho mejor en el equipo. Fíjate, Inda, ¿Eh? que en las charlas que estoy dando, justamente yo siempre animo a la gente a que venga a las charlas con sus familiares, porque como es un tema que es complicado de hablar, digo, pues dejar que lo hable yo y así los demás que escuchen, y por lo menos si vosotros tomáis la decisión de hacerlo, ya por lo menos hay un acercamiento. Porque claro, mucha gente viene a redactar el documento de voluntades anticipadas de una forma independiente, que pueden hacerlo perfectamente, son mayores de 18 años, pero en realidad un documento registrado cuando la familia no está enterada es como una sorpresa o una bomba que aparece en un momento dado cuando estás en esa vulnerabilidad y en esa emoción tan alta y te dicen, no, no, es que tu familiar ha afirmado que quiere morir de esta manera. Y en ese momento, si había un castillo de naipes, se cae como si hubiera caído una bomba. ¿Te has encontrado con esa situación de que existe el documento, pero la familia no está enterada de... No, yo sinceramente no me he encontrado, Qué ¿eh? O bueno. sea, generalmente incluso me he encontrado con los pacientes que llevaban los documentos o su pareja o un familiar o un representante amigo de la familia, por ejemplo, amigo del paciente, que es el interlocutor en ese momento entre nuestro equipo. Pues nosotros trabajamos siempre en equipo, es el interlocutor entre nuestro equipo, que también puede ser el médico de familia y la enfermera, porque muchas veces el médico tiene un vínculo estupendo de años y años y es el que mejor conoce al paciente y a la familia. Entonces, más fácil todavía, porque generalmente el médico de cabecera también, bueno, ahora no porque, bueno, ahora es complicado lo de la medicina de familia por el momento en el que estamos, pero antes sí que había un seguimiento del médico con el paciente, con la familia, entonces también conocía muy bien, aunque no tuviera el documento, también conocía muy bien cuáles eran los deseos del paciente, si había consenso con la familia, si estaban todos de acuerdo. Entonces eso también facilita mucho las cosas, aunque no haya documento, ¿eh? Este Lo hecho que que pasa estás que ni... mencionando era justo lo que te iba a preguntar ahora, Ah, porque es que me parece mágico el hecho de lo he hablado en casa, mi familia lo sabe, por lo tanto no hay documento, pero hay consenso. Por lo tanto, yo creo que es transparente cuando realmente una pareja o un hijo dice, es que mi padre cuando hablaba decía esto. Entonces, exacto. para vosotros, cuando ya estáis atendiendo a una persona en final de vida, ¿esa palabra tiene valor? Claro, sí, sí, sí. O sea, si no hay un documento de voluntades,
pero la familia de esta persona que ya no puede decidir por el nivel de enfermedad o de inconsciencia que tiene, eh, ya no puede decidir exactamente cómo es. Muchas veces la familia, con lo que nos dice, ya nos ayuda, porque son familias que tienen buena relación, que conocen muy bien los deseos de su padre o de su madre, en este caso, del paciente, y entonces, bueno, pues a nosotros es de gran ayuda, porque nos va a facilitar también mucho las decisiones. Claro, sí, Sobre sí, todo, que sí, es o lo que sea, te digo, que yo creo que el estar en contacto con tanta gente te hace ser un poco psicólogo, ¿no? Un poco brujilla, de decir, no, es que la persona que me está hablando desde el corazón. O sea, no está tratando de que yo haga algo simplemente por hacerlo, sino que parece que estuviese hablándome la persona que no puede hacerlo. claro, sí, porque él ha expresado sus deseos siempre y entonces las personas más allegadas son las que nos transmiten a nosotros esos deseos y nosotros vamos a respetar esos deseos y vamos a procurar que se cumplan hasta el final, ¿no? Maravilloso. Y Mira, bueno, estamos en eso es, 40 minutos. Yo creo que debemos ir terminando para que la gente se quede con lo mejor de lo mejor. Ahora colgaremos esta charla en YouTube para que esté permanentemente. Pero me gustaría que fueses tú quien le dijese a la audiencia lo que tú consideres para atrapar su atención y que tomen la decisión de tomar decisiones, valga la redundancia, antes de que sea tarde. bueno, mira, antes de, si me permites un minuto, porque creo que es una cosa muy importante y que todo el Por mundo tiene favor. muchas dudas siempre y siempre muchas veces provoca conflicto cuando no hay un documento de voluntades. Sí que quería aclarar un poco unas situaciones que además se habla mucho en la calle de esto, que son la hidratación, la nutrición parenteral, que mucha gente siempre tiene esa duda y además se comenta muchísimo, ¿no? Y cuando vas al hospital y vas a ver un paciente que está en una situación final y está con un suero fisiológico y entonces hacer entender a la familia que hay que quitar ese suero cuando la respuesta primaria siempre es, bueno, ¿le vas a dejar morir? Entonces, lo digo porque yo creo que si tienes una cosa de estas claras, lo vas a pasar menos mal, porque ya es muy dolorosa la situación. Entonces, si tienes claro que porque quites ese suero no va a facilitar nada. ¿Eh? No, ahora, ¿qué necesidad tenemos de hidratación cuando un paciente que ya está en la situación final, que ya casi se está yendo? No tenemos necesidad de hidratación de ese paciente. Y a mí me gustaría que os quedara claro a todos los que estáis escuchando que por eso no se deja morir a nadie antes ni se va a avanzar la muerte. Nada va a precipitar, la muerte no va a precipitarla a un suero o dejar el suero. Como también me gustaría dejaros claro que la morfina no mata. Cuando se ponen dosis de morfina muy altas, son porque las necesita el paciente. Y cuando las necesita para aliviar ese dolor, toda esa dosis, bien puesta, evidentemente, que está puesta por profesionales, no va a conducir a la muerte. La morfina no adelanta la muerte. Son conceptos que oyes muchas veces en la calle, en conversaciones, bueno, porque lógico, no hay conocimiento, pero bueno, yo creo que esta es una ventana muy, es una posibilidad para poder decirlo y que la gente esté tranquila en el sentido, o sea, el suero no nos va a facilitar nada. O sea, se puede quitar. Y el oxígeno, que desgraciadamente a veces vamos a un sitio a ver a alguien en estado final y está con la mascarilla de oxígeno, el oxígeno tampoco nos va a facilitar nada, porque la morfina es la que nos va a dar la sensación, a quitar la sensación de disnea del paciente, no el oxígeno. El oxígeno ahora mismo no necesita el oxígeno, no le va a aliviar, porque la sensación Voy a disneica nos la va a aprovechar que quitar la morfina. Voy a aprovechar que has continuado. ¿Qué pasa Sí. con los estertores? Para que la gente entienda la morfina, la mascarilla y los estertores. Es que, claro, los que hemos estudiado el tema, pues lo sabemos, pero el morir tiene un proceso y tiene unos pasos. Y esos Uh-huh. pasos creo que son los que le generan la tensión a los familiares que rodean a ese paciente que está muriendo. ¿Qué son los estertores? ¿Qué Bueno, son esos? mira, los extractores forman parte de la situación final de un paciente.
muchas veces es porque cuesta pasar el aire y las secreciones a través de la laringe, y producen lo que se llama el estertor, que es ese ruido, que muchas veces lo podemos aliviar poniendo al paciente en posición lateral, en vez de que esté en el cúbito supino, con la cara hacia arriba, y no es agradable para las personas que están alrededor porque ya hay un alto sufrimiento y entonces eso, pues la verdad. Para eso también hay medicación, en el hospital o tanto en casa con los equipos de cuidados paliativos lo pueden poner, o en la bomba de infusión o en una aguja subcutánea aparte. Entonces, generalmente intentamos siempre paliar un poco eso, que no siempre se puede quitar del todo, pero porque entra parte del proceso de la muerte. Es el proceso final de despedida de ese cuerpo. Y muchas veces, aunque no nos resulta agradable, porque la verdad es que no lo es, pero no nos tenemos que asustar por eso, ni pensar que el paciente está sufriendo, porque probablemente ya está inconsciente, ya está a un nivel de conciencia, no inconsciente, no quiero equivocarme, con un nivel de conciencia más bajo del nuestro. Quiere decir que escucha, que siente el ambiente del amor con el que está rodeado, pero no sufre porque esté con los sectores. Eso también lo quiero dejar claro porque mucha gente eso le apura mucho, le incomoda, que es normal. Todo esto entra dentro de lo normal, pero al menos que nos dé la tranquilidad de que esa persona no está sufriendo, porque es lo que no queremos para esa persona querida. Entonces, bueno, bueno, son unas pequeñas pautas, anotaciones, como queráis, pero que yo creo que pueden ayudar mucho porque son situaciones de mucha angustia, de mucho dolor, y esto, pues a veces también nos incomoda, ¿no? Nos O nos incomoda, produce. pero justamente este espacio, como tú bien decías, es para aclarar esas cosas. Una persona en Sí, proceso de morir en sus últimas horas, en sus últimos días, no necesita beber, no necesita comer, necesita presencia, amor, necesita compañía, escuchar cosas bonitas porque este no se pierde hasta que ya ha pasado un ratito. Entonces es aclarar estos aspectos para que, aunque nos esté resultando duro, sepamos que esa persona está muriendo en la mejor compañía, la de cada uno de nosotros, porque acompañar claro. en el proceso de morir al final es un regalo, es un privilegio. Si estamos preparados, pues será más fácil. Hilda, muchísimas gracias por haber aceptado esta No, invitación, todas estas gracias a ti. aclaraciones que nos has hecho al final. Sé que a mucha gente le van a tocar el corazón y si en algún momento tienen que acompañar, se acordarán perfectamente de tus palabras y estarán haciendo presencia llamando a ese ser que se está yendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha Muchas gracias sido un por la oportunidad. placer. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, amantes de la vida, ya sabéis que la vida es un proceso que algún día terminará con la muerte, que para muchos de nosotros no existe, porque siempre habrá alguien que esté pensando en nosotros, sintiéndonos y haciendo que sigamos viviendo. Pero bueno, la vida al final tiene unos pasos, tiene un proceso y como la doctora Hilda Girón nos acaba de aclarar, no hace falta comer, no hace falta beber, ayudarnos a estar cómodos, tranquilos, manteniendo la dignidad hasta el último momento. Si tienes que acompañar a un ser querido, a un amigo, a un hijo, a un hermano, en su proceso de morir, pon el corazón, estate a su lado, acaríciale, cántale, háblale, ámale. Te estarás amando a ti mismo. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Te invito a que lo compartas con todas aquellas personas de tu entorno que se puedan sentir beneficiados con esta información. Y por favor, redactar vuestro documento de voluntades anticipadas antes de que sea tarde. Cualquier momento puede suceder algo y perdemos nuestra voluntad. Hablarlo con vuestras familias, con vuestras parejas, con vuestros hijos. Hablarlo en vuestro entorno, porque la muerte importa. Soy Ruth Mogollón y esto ha sido otro espacio de Hablando de Voluntades Anticipadas. Feliz noche. Gracias.